Javier se paró frente a la puerta de su casa familiar en las afueras de Madrid, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Era una noche de verano sofocante. Y el aire cargado de jazmines no podía disimular el peso de lo que estaba a punto de decir. Abrió la boca. Y las palabras salieron como un torrente: mamá. Soy gay. Su madre, Elena, lo miró con ojos que se llenaron de incredulidad. Luego de ira. Y finalmente de un vacío que Javier nunca había visto. Sin una palabra. Ella se levantó. Tomó su bolso y salió de la casa, cerrando la puerta con un golpe que resonó como un disparo. Javier se quedó allí, solo en el salón, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Al día siguiente, la ausencia de Elena era palpable. Su padre, Antonio, un hombre de pocas palabras que trabajaba en una fábrica de automóviles, intentaba mantener la calma, pero sus ojos delataban la confusión. Dale tiempo, hijo, murmuró mientras preparaba el desayuno. Pero Javier sabía que no era tan simple. Elena provenía de una familia conservadora de Andalucía, donde las tradiciones católicas aún dictaban las normas sociales. Para ella, la homosexualidad no era solo un pecado, era una traición a todo lo que había soñado para su único hijo: una boda en la iglesia, nietos corriendo por el jardín. Javier, a sus 28 años, había luchado durante años con su identidad, ocultándola bajo capas de mentiras y relaciones fingidas. Ahora, al fin libre, se sentía más encadenado que nunca por el rechazo de su madre. Miguel, su pareja desde hacía 2 años, fue el primero en enterarse de la confesión. Lo encontró en un café del centro de Madrid, con la mirada perdida en una taza de café frío. Miguel, un profesor de historia de 30 años, con su habitual calma, lo abrazó sin preguntas. ¿No estás solo, Javi?, le dijo. Y en ese momento, Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero la realidad pronto los golpeó. Elena no solo se había ido, había cortado todo contacto, mudándose temporalmente con su hermana en Sevilla. Los mensajes de Javier quedaban sin leer, las llamadas sin contestar. Antonio, dividido entre el amor por su hijo y la lealtad a su esposa, intentaba mediar. Pero cada conversación terminaba en silencio incómodo. Ella dice que necesita tiempo para procesarlo, explicaba Antonio. Pero Javier veía en sus ojos la duda: ¿y si Elena nunca volvía? Los días se convirtieron en semanas. Y la tensión en el trabajo de Javier, como arquitecto en una firma de la capital, comenzó a notarse. Sus colegas notaban su distracción, sus ojeras profundas. Uno de ellos, un amigo cercano llamado Carlos, lo confrontó en la pausa para el almuerzo. Javi, ¿qué pasa? Pareces un fantasma. Javier, exhausto de guardar secretos, le contó todo. Carlos, abiertamente gay, lo miró con empatía. La sociedad ha cambiado en España, pero las familias no siempre siguen el ritmo. Dale pelea, pero cuídate. Esa noche, Javier decidió no rendirse. Llamó a un terapeuta especializado en temas LGBT, buscando herramientas para lidiar con el rechazo familiar. Las sesiones fueron dolorosas, desenterrando recuerdos de infancia donde sentía que no encajaba.
donde las expectativas de masculinidad lo asfixiaban. Mientras tanto, Miguel planeaba una sorpresa para levantar el ánimo de Javier. Los invitó a un fin de semana en Barcelona, donde pasearon por las Ramblas. Comieron paella en la playa y hablaron de futuro. «Algún día nos casaremos». ¿Javi? Dijo Miguel bajo las luces de la Sagrada Familia. Javier sonrió. Pero en su interior, la ausencia de Elena era un vacío que nada llenaba. De regreso a Madrid, recibió una llamada inesperada de su tía, la hermana de Elena. «Tu madre está sufriendo. Javier. Cree que ha fallado como madre». Esas palabras fueron un golpe, no era solo rechazo. Era culpa compartida. Javier se dio cuenta de que su salida del armario no era solo su liberación, era una bomba que había explotado en el núcleo de su familia. La presión social comenzó a manifestarse. En el barrio conservador donde creció, los rumores corrían como fuego. Vecinos que antes lo saludaban ahora lo miraban de reojo. Un día, en el supermercado, una antigua amiga de la familia le dijo: «Qué pena lo de tu madre». Javier. Pero entiéndela. No es fácil aceptar algo así. Javier sintió rabia, pero también comprensión. España había legalizado el matrimonio igualitario en 2005. Pero en algunos círculos, la homofobia seguía latente, disfrazada de valores tradicionales. Decidió confrontar a su padre. «Papá, ¿tú qué piensas realmente?» Antonio, con voz temblorosa, admitió: «Te quiero, hijo. Pero temo perder a tu madre por esto». Era el primer atisbo de conflicto interno en Antonio, quien siempre había sido el pilar silencioso. Javier y Miguel comenzaron a planear su vida juntos con más seriedad. Alquilaban un apartamento en el barrio de Chueca, el corazón gay de Madrid, donde se sentían aceptados. Pero la sombra de Elena persistía. Javier escribía cartas que nunca enviaba, expresando su dolor y su amor. Una noche, Miguel lo encontró llorando sobre una de ellas. «Tal vez sea hora de dejarla ir», sugirió Miguel. Pero Javier negó con la cabeza. «No puedo. Es mi madre». La tensión entre su relación y su familia crecía. Y Javier se preguntaba si valía la pena el precio de su honestidad. A medida que pasaban los meses, Javier se involucró en un grupo de apoyo para personas LGBT rechazadas por sus familias. Allí conoció historias peores que la suya: jóvenes echados de casa, violencia física. Eso le dio perspectiva, pero también determinación. Decidió organizar un evento en su comunidad para sensibilizar sobre el rechazo familiar. Invitó a ponentes, incluyendo a Carlos, y planeó una charla abierta. Antonio, sorprendentemente, asistió. «Estoy orgulloso de ti, hijo», le dijo después, con lágrimas en los ojos. Era un pequeño victoria. Pero Elena seguía ausente. El clímax de esta primera etapa llegó cuando Javier recibió una carta de Elena. La abrió con manos temblorosas. «Hijo, no puedo aceptar lo que eres. Me duele demasiado». No era un rechazo total, pero tampoco una reconciliación. Javier sintió una mezcla de alivio y devastación. Miguel lo consoló: «Es un paso». Pero Javier sabía que el camino era largo. La sociedad española
Progresista en leyes. Aún luchaba con prejuicios en el corazón de las familias. Y él estaba en el centro de esa batalla. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. El evento de sensibilización había sido un éxito moderado, atrayendo a unas 50 personas al Centro Comunitario de Madrid. Allí, compartió su historia sin filtros, hablando de la noche en que Elena se fue. El rechazo no solo duele al hijo, destroza a la familia entera, dijo. Y el público aplaudió. Antonio, sentado en la última fila, se acercó al final. Tal vez deberías invitar a tu madre a algo así, sugirió, revelando que había estado en contacto secreto con Elena. Javier sintió una punzada de traición. ¿Por qué su padre no le había dicho nada? No quería darte falsas esperanzas, explicó Antonio. Pero esa revelación abrió una grieta en su relación, haciendo que Javier cuestionara la lealtad de su propio padre. Miguel, siempre el ancla, propuso formalizar su compromiso. En una cena romántica en un restaurante con vistas al retiro, le pidió matrimonio. Casémonos, Javi. Demostremos que el amor no tiene barreras. Javier aceptó, con lágrimas de alegría. Pero en su mente, la ausencia de Elena empañaba el momento. Decidieron una boda sencilla, en el Ayuntamiento de Madrid, seguida de una celebración en Chueca. Invitaron a amigos, colegas y a Antonio. ¿Pero y Elena? Javier debatió internamente, enviarle una invitación sería un riesgo de más rechazo. Finalmente, la mandó. Con una nota: mamá, te quiero. Ven si puedes. La respuesta no llegó. En cambio, Elena llamó a Antonio. ¿Furiosa? ¿Cómo se atreve? ¿Casarse con un hombre? Es una afrenta a Dios y a nuestra familia. Antonio, atrapado en medio, intentó razonar: Elena, es nuestro hijo. Vas a perderlo para siempre. Pero ella colgó, dejando a Antonio devastado. Javier, al enterarse por su padre, sintió rabia hacia Elena por primera vez. Si no viene, es su elección, dijo a Miguel. Pero por dentro, el dolor lo carcomía. Comenzó a tener pesadillas donde revivía la noche de la confesión, despertando sudado y solo, aunque Miguel estuviera a su lado. El trabajo se convirtió en refugio y en carga. En la firma de arquitectura, Javier lideraba un proyecto para renovar un edificio histórico en el centro. Pero su concentración fallaba. Y un error en los planos casi cuesta un retraso. Su jefe, un hombre progresista, lo llamó a su oficina. Javier, sé que estás pasando por algo personal. Toma unos días libres. Javier lo hizo. Pero en lugar de descansar, visitó a su terapeuta con más frecuencia. El rechazo parental es como una herida que no cierra, le dijo el profesional. Javier exploró sus propios prejuicios internalizados, años de crecer en una sociedad donde ser gay era diferente, aunque legal. Se dio cuenta de que parte de su culpa venía de ahí. Mientras tanto, Miguel enfrentaba sus propios demonios. Provenía de una familia liberal de Barcelona, que lo había aceptado sin drama. Ver el sufrimiento de Javier lo hacía cuestionar si su relación valía tanto dolor. Una noche, lo confesó: Javi,
¿Y si esto nos destruye? Javier. Alarmado. Lo abrazó. No lo permitiremos. Decidieron asistir a terapia de pareja, donde aprendieron a comunicarse mejor. Pero la boda se acercaba. Y la tensión crecía. Carlos, como padrino, organizó una despedida de soltero en un bar de Chueca, donde amigos brindaron por su amor. Javier sonrió. Pero pensó en Elena, ¿qué haría si supiera? La bomba explotó cuando Elena apareció inesperadamente en casa de Antonio. He venido a hablar, dijo, con voz fría. Javier fue convocado. La reunión fue tensa, Elena sentada en el sofá, evitando mirar a su hijo. No apruebo esto. Javier. Pero no quiero perderte. Era un avance. Pero condicionado. Si te casas. No estaré allí. Javier sintió el ultimátum como una puñalada. ¿Me estás obligando a elegir entre mi amor y mi familia? Elena lloró, es lo que la sociedad espera. Antonio intervino, la sociedad ha cambiado. Elena. ¿Y nosotros? La discusión escaló, con acusaciones volando. Javier se fue, sintiéndose traicionado por ambos padres. En los días previos a la boda, Javier consideró cancelarla. Miguel lo notó y lo confrontó. Si lo haces por ella, nos estás traicionando a nosotros. Javier reflexionó, su decisión no era solo sobre amor, era sobre identidad. Finalmente, confirmó la boda. Pero el día antes, recibió una llamada de su tía, Elena va a un retiro espiritual en Sevilla. Dice que orará por ti. Era un rechazo disfrazado de fe. Javier rompió a llorar. Pero Miguel lo levantó, haremos esto por nosotros. La boda fue hermosa, en el ayuntamiento, con amigos aplaudiendo. Antonio estaba allí, orgulloso. Pero la ausencia de Elena era un hueco. Después, en la fiesta, Javier bailó con Miguel, sintiendo una libertad agridulce. Pensó en el precio, había ganado un esposo, pero perdido a su madre. O eso creía. La luna de miel en las Islas Canarias fue un respiro temporal. Javier y Miguel pasearon por playas de arena negra. Nadaron en aguas cristalinas y hablaron de planes futuros, quizás adoptar un niño algún día. Pero el fantasma de Elena persistía en las llamadas diarias de Antonio. Tu madre está de vuelta en casa. Pero no habla del tema. Javier intentaba no obsesionarse. Pero cada postal que enviaba a sus padres era un recordatorio de la fractura. Al regresar a Madrid, la rutina los atrapó, trabajo, hogar, amigos. Sin embargo, una noticia cambió todo. Antonio llamó, Elena ha sido invitada a un evento en el Teatro Real. Es una gala benéfica. Y uno de los actos es una representación de bodas igualitarias. Javier se rió al principio, pensando que era una broma. Pero no, la gala, organizada por una fundación LGBT, incluía una performance teatral donde parejas reales recreaban sus bodas en escena, como símbolo de progreso social. Y, por un giro del destino, Javier y Miguel habían sido seleccionados como una de las parejas, gracias a la nominación de Carlos. Es una oportunidad para visibilizar, explicó Carlos. Javier aceptó.
emocionado. Pero luego se enteró, Elena. Como donante habitual del teatro. Tenía boletos VIP. Tendrá que vernos. Le dijo a Miguel. Con una mezcla de venganza y esperanza. Elena, al descubrirlo, entró en pánico. Llamó a Antonio, ¿cómo salgo de esto? Él la confrontó, ve y enfréntalo. ¿Es tu hijo? Elena, dividida entre su fe y su amor maternal, decidió asistir. Pero con la intención de ignorar el acto. Javier. Meanwhile. Preparaba el performance con nervios. Ensayaban sus votos en el escenario. Bajo luces brillantes. Esto no es solo por nosotros, es por todos los que sufren rechazo. Dijo el director. Javier pensó en su propia historia, el rechazo. La lucha. La boda. Era perfecto. Pero aterrador. La noche de la gala llegó. El teatro real bullía de elegancia, trajes. Vestidos. Aplausos. Elena se sentó en la primera fila. Con Antonio a su lado. Rígida como una estatua. Javier. Backstage. La vio desde las cortinas. Su corazón latía fuerte. El acto comenzó, parejas subían al escenario. Contando breves historias antes de recrear sus sí. Quiero. Cuando llegó su turno. Javier y Miguel entraron. Tomados de la mano. Javier habló, mi salida del armario costó el amor de mi madre. Pero el amor verdadero no se rinde. Elena palideció. Reconociendo la indirecta. La recreación fue emotiva, votos renovados. Un beso casto bajo confeti. El público ovacionó. Elena. Con lágrimas. No podía apartar la vista. Después. En el cóctel. Javier se acercó. Mamá. ¿Por qué viniste? Ella. Temblando. Respondió, porque te extraño. Era el primer crack en su armadura. Pero no era reconciliación total. Aún no lo acepto. Admitió. Javier sintió esperanza. Pero también frustración. ¿Cuánto más daño necesitas causar? Los días post-gala fueron intensos. Medios locales cubrieron el evento. Destacando la historia de Javier como ejemplo de resiliencia. Elena leyó los artículos. Enfrentando sus prejuicios. Llamó a un sacerdote progresista. Buscando guía. El amor de Dios es para todos. Le dijo él. Elena comenzó a cuestionar, ¿era su rechazo fe o miedo? Mientras. Javier lidiaba con la fama repentina, entrevistas. Mensajes de apoyo. Pero también comentarios homofóbicos en redes. Recordándole que la sociedad no era perfecta. Miguel notó el estrés en Javier. No dejes que esto nos consuma. Decidieron un viaje familiar, invitar a Antonio y, tentativamente, a Elena a una cena. Ella aceptó. Pero la velada fue tensa. Conversaciones superficiales. Hasta que Javier explotó, mamá. ¿Por qué me abandonaste? Elena lloró, tenía miedo de lo que dirían. De fallar como madre. Era la verdad cruda, prejuicios sociales. Presión familiar. Antonio añadió, todos hemos pagado un precio. La cena terminó en abrazos cautelosos.
pero sin resolución. Javier se involucró más en activismo, hablando en conferencias sobre rechazo familiar. Conoció a otros con historias similares, fortaleciendo su resolución. Pero el costo personal era alto: insomnio, ansiedad. Miguel lo apoyaba, pero admitió: a veces siento que Elena está entre nosotros. Javier prometió priorizar su matrimonio. El punto de inflexión llegó cuando Elena enfermó, un resfriado fuerte que la llevó al hospital. Javier corrió a su lado. «Hijo. Gracias por venir», dijo ella. Débil. En esa vulnerabilidad. Hablaron de verdad. «Me equivoqué», admitió Elena. «El miedo me cegó». Javier lloró: «Te perdono, mamá». Era el comienzo de la curación. Pero no el fin. La recuperación de Elena fue lenta, pero transformadora. Desde la cama del hospital en Madrid, miró a Javier con ojos nuevos. «Quiero conocer a Miguel», dijo un día, sorprendiéndolo. Javier dudó, temiendo otro rechazo. Pero accedió. La reunión en casa fue awkward, Elena ofreciendo café, Miguel sonriendo nervioso. Hablaron de trivialidades. Hasta que Elena preguntó: «¿Cómo se conocieron?». Miguel contó: «En una clase de historia que impartía». Javier asistió como oyente. Elena escuchó. Y por primera vez, vio el amor en sus ojos. «Parece un buen hombre», admitió después. Javier sintió un alivio inmenso. Pero sabía que era frágil. De vuelta a la normalidad, Elena asistió a misa. Pero ahora con un sacerdote que predicaba inclusión. Leyó libros sobre homosexualidad y fe, cuestionando dogmas. Antonio la apoyaba, orgulloso de su cambio. Javier. Meanwhile, equilibraba activismo y vida personal. Organizó talleres para familias de personas LGBT, invitando a Elena como oyente. Ella fue, escuchando testimonios que reflejaban su propia culpa. «Fui egoísta», le confesó a Javier después. Él respondió: «Todos lo somos a veces. Lo importante es cambiar». Pero no todo era rosas. En el barrio, algunos vecinos la juzgaban: «Elena, ¿ahora apoyas eso?». Ella defendió: «Apoyo a mi hijo». Era su propia batalla contra prejuicios sociales. Javier admiraba su coraje. Pero el precio era visible: amigos perdidos, miradas de desaprobación. Miguel, integrándose a la familia, cocinaba cenas dominicales. Una noche, Elena dijo: «Bienvenido a la familia». Era oficial. Pero Javier recordaba el dolor pasado. El clímax final llegó en un aniversario, un año desde la boda. Decidieron una celebración privada. Pero Elena insistió en organizarla. Para compensar lo que perdí. La fiesta en el jardín familiar fue emotiva: brindis, risas. Pero Javier notó la tensión en Elena, aún luchaba internamente. En un momento a solas, ella confesó: «A veces dudo si hice lo correcto al volver». Javier. Herido, respondió: «El amor no es duda, es elección». Era un recordatorio de que la reconciliación era un proceso, no un final. Años pasaron. Y la familia creció. Javier y Miguel adoptaron una niña.
Lucía. Elena. Ahora abuela. La adoraba. Pero enfrentaba preguntas de su círculo: ¿cómo explicas esto? Ella respondía, con amor. Javier reflexionaba sobre el viaje, salida del armario. Rechazo. Performance en el escenario. Reconciliación. Cada decisión había costado, relaciones rotas. Lágrimas. Pero también crecimiento. En una charla TED-like en Barcelona, Javier compartió: el rechazo familiar no es solo personal, es social. Pero el cambio es posible. Aunque doloroso. Elena, en la audiencia, aplaudió con lágrimas. Era su redención. ¿Fue el rechazo inicial de Elena un error imperdonable? ¿O una reacción humana que merecía perdón?